Bien, bueno, continuamos, hermanos, con esta lección, este estudio muy importante, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, a través de esta primera carta, tuvo que enfrentar una serie de problemas que había en la iglesia en Corinto. El apóstol Pablo, como hemos visto y todos sabemos, él llevó el evangelio a los hermanos ahí en esa ciudad. El apóstol Pablo, él estableció la obra, la congregación ahí en Corinto. El apóstol Pablo había trabajado por algún tiempo con esa iglesia, y ahora que él es notificado, que es informado de todos los problemas que allí había, pues él no rehúsa enfrentarlos. El apóstol Pablo no se hace el disimulado, no esconde la cabeza, no. Pablo, mis hermanos, estaba convencido de que los problemas en cualquier congregación deben de ser identificados y deben de ser abordados. Y hoy en día el mismo principio aplica para nosotros, exactamente igual. Si nosotros queremos tener éxito como iglesia del Señor, fiel, como iglesia local, pues de la misma manera tenemos que estar dispuestos a reconocer los problemas cuando estos se presentan y hacer todo lo posible para poder corregirlos. Pablo comienza, hermanos, diciendo en esta sección que vamos a estudiar hoy, que no debe de haber divisiones, ¿sí? No debe de haber divisiones en la iglesia. Lamentablemente, la división ha afectado a la iglesia desde sus primeros días hasta nuestro tiempo presente. A lo largo de la historia, lamentablemente, ha estado presente ese mal alrededor del mundo en las iglesias del Señor. Cuando estableció la iglesia en Jerusalén, ustedes recordarán, al poco tiempo empezaron a haber murmuraciones. Empezó a haber ahí cierta discordia en la iglesia porque pues las viudas de los griegos, de los judíos helenistas, estaban siendo desatendidas. Y empezó a haber murmuración. Y bueno, los apóstoles tuvieron que hacer algo, ¿verdad?, para remediar el problema. Ellos afrontaron el asunto y se establecieron aquellos diáconos que ayudaran y ellos pudieran tener más libertad de dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero donde quiera que la iglesia, hermanos, establecía los problemas y la división, la iban siguiendo. Allá en la iglesia en Roma, pues como que surgió un conflicto ahí entre los hermanos, pues por cuestión de la comida, por el hecho de comer carne, y la conciencia de algunos hería, y había por ahí cierta controversia entre ellos por esa causa. La iglesia en Filipos, hermanos, pues aunque era una iglesia con muchas virtudes, el apóstol Pablo, cuando les escribe la carta, él le pide a algún hermano allí, ¿verdad?, que ayudara en una situación muy particular que había entre dos hermanas que se llamaban Evodia y Síntique, que había problemas entre ellas para que fueran de un mismo sentir en el Señor. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Gálatas, también les advierte acerca de las obras de las carnes, en las cuales él enumera enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Y les advierte, ¿verdad?, que estas cosas no son más que obras de la carne. Ellos tenían que andar conforme al Espíritu y producir los frutos del Espíritu. Aún en nuestros tiempos, hermanos, la maldición de la división nos persigue. Es común que las iglesias locales experimenten. Y digo, es común, no porque debiera de ser, sino porque pasa, que experimentan conflictos y divisiones. Y esas divisiones a la postre resultan con hermanos con sentimientos heridos, distanciamiento social, miembros que abandonan la iglesia para volver al mundo y congregaciones que se parten en grupos. Eso suele suceder y, como digo, seguramente usted conoce muchos casos así o le ha tocado inclusive vivir situaciones de este tipo. Sin embargo, las divisiones contradicen la voluntad de Dios. Y yo quiero que nos quede bien claro esto. Contradicen la voluntad de Dios. Así, hermanos, como el plan de Dios, por ejemplo, no es que los matrimonios se separen, se divorcien, no, sino que estén juntos. De la misma manera, no es el plan de Dios que las iglesias se dividan, que haya problemas, pleitos, enemistades entre ellos que los lleve a separarse, a estar divididos. En la primera carta a los Corintios dice en el verso
10 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo deja muy en claro, hermanos, que no es el plan de Dios, que no es lo que debe estar sucediendo en una iglesia del Señor. Las divisiones no deben de formar parte de nosotros. Dios no quiere que esto suceda. Y él comienza, hermanos, esta exhortación recordándoles que son hermanos. Dice: os ruego pues, hermanos. Y si son hermanos, y si son hijos del mismo Padre, no había razón para pelear y dividirse. ¿Recuerdan allá a Abraham cuando le dijo a Lot que no haya altercado entre tus pastores y los míos, ni entre ti y entre mí? Dice: porque somos hermanos. Somos hijos del Padre Celestial. No es razón. Nosotros no deberíamos estar peleando, no deberíamos estar enemistados, no deberíamos estar divididos entre nosotros. No. Y Pablo les recuerda: hermanos. Y también apela a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos tenían respeto por Jesús, tenían que escucharle. Si tenían respeto por Jesús, tenían que vivir de acuerdo con la voluntad de Él. Ellos tenían que reconciliarse. Ellos tenían que estar unidos porque esta era la voluntad del Señor. Así quería nuestro Señor Jesucristo que estuvieran. Recuerden allá en Juan capítulo 17, versículo 20, cuando el Señor está orando al Padre y le dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí van los corintios en ese grupo, y ahí vamos también nosotros. Y dice el 21: para que todos sean uno. Ese era el deseo, ese era el anhelo. Dice: como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Podemos decir que los conflictos, los pleitos y las divisiones en una congregación pueden llegar a afectar nuestra relación con Cristo. Definitivamente que así es. Sí, hermanos, los corintios no podían mantener su fidelidad al Señor y al mismo tiempo permitir que la iglesia continuara en un ambiente hostil, en un ambiente divisivo. No se pueden decir ambas cosas. Si en esta iglesia nosotros permitimos que haya enemistades, que haya disensiones, que haya pleitos, que haya divisiones, nosotros no podemos a la vez considerarnos fieles a Cristo Jesús. No. Hermanos, ¿por qué a veces entre los miembros de la iglesia puede darse esta tendencia a la división? ¿Por qué a veces, a pesar de estar juntos como grupo, una iglesia internamente puede estar dividida? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, hermanos, la razón principal es la falta de madurez. La falta de madurez. Ocurre en esta causa, este tipo de problemas, ocurren estas divisiones porque los miembros no son maduros, no son espirituales, porque en vez de ser maduros son carnales, porque los hermanos aún siguen pareciéndose a la gente del mundo, todavía no han crucificado al viejo hombre, porque hay muchas veces entre los miembros ambición, porque hay en otros orgullo, porque hay en otros conflictos de intereses, porque hay envidias, porque hay ignorancia, porque hay egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estas cosas hay en nuestro corazón, esa van a ser la clase de frutos que vamos a producir. Se va a proyectar en una iglesia llena de problemas, de pleitos, de divisiones. Les dice Pablo en el capítulo 3 a estos mismos hermanos en Corinto, les dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Si ellos no habían madurado. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? En realidad, hermanos, cuando una iglesia está llena de conflictos y problemas así, eso es una seña clara, como el agua, de que no hay madurez, de que no son espirituales, de que hay toda clase de carnalidad en esos miembros. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no solamente les hace ver el problema y no solamente les dice, ¿verdad?, que eso está mal delante de Dios, sino también da soluciones. En este caso en particular, para ese problema principal que es la división que había. Había unas luchas internas dentro de la congregación de Corinto, luchas que estaban rasgando, que estaban destruyendo la iglesia local. Y aunque la iglesia, hermanos, no se había dividido por completo, aún no se habían separado, Pablo escribe para evitar que esa división avance y se consuma, ¿verdad? Una división física, de tal manera que pues ese grupo que estaba ahí como iglesia de Cristo Jesús estuvieran separados literalmente, distancia de por medio entre ellos. Todavía no pasaba eso, pero Pablo tenía toda la intención de ayudarles para que no dieran el siguiente paso errado, ¿verdad?, al cual lleva la división. Los hermanos corintios necesitaban abandonar ese comportamiento mundano, ese comportamiento infantil. Ellos necesitaban revestirse de la naturaleza divina, y Pablo les da algunas instrucciones que era necesario que ellos escucharan con atención y que ellos estuvieran dispuestos a aceptar y estuvieran dispuestos a seguir. Una de esas cosas que Pablo dice claramente, y acabamos de leerlo, es que estuvieran perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Pablo aquí no está estableciendo tres principios diferentes. Pablo está enfatizando, él está expresando la misma idea de tres maneras diferentes. El punto aquí es que ellos tenían que esforzarse en verdad por cumplir el ideal de la unidad. El punto es que ellos no deberían tener nada en lo absoluto que los dividiera. No deberían de darle cabida, lugar a nada que les llevara a pelear y a estar divididos entre sí. Ellos tenían que reconocer esto y esforzarse, poner todo lo que estuviera de su parte para lograr ese cometido, lograr ese fin. Si bien es cierto, hermanos, que hay algo de espacio muchas veces en la iglesia para que haya ciertos desacuerdos en cuestión de conveniencia, en cuestión de juicio, y que en el ámbito de los asuntos de opinión a veces tenemos libertad para pensar o actuar de manera diferente, cualesquiera que sean los desacuerdos que tengamos. Jamás debería esto causar disputas, causar pleitos, enemistades o divisiones abiertas. Hay cosas, hermanos, no necesariamente en todo tenemos que estar de acuerdo nosotros, hablando en cuestiones de opinión. ¿Sí? Usted tendrá un punto de vista y yo otro. Pero independientemente de que pensemos diferente, si el hermano Mario le va al Cruz Azul y yo al América, eso no nos debe de dividir como hermanos. Y a veces tenemos diferentes cuestiones, ¿verdad? Cuestiones así de este mundo y pensamos diferente. Está bien, se vale, mientras no sea cuestión de doctrina. Pero hermanos, el punto es que esto no cause pleitos entre nosotros, que no cause disputas, que no nos haga enemigos, que no nos divida. Somos hermanos en Cristo Jesús. La unidad, hermanos, se produce a través de la enseñanza del Espíritu Santo que se encuentra en la palabra de Dios. Allí está la clave. El Espíritu Santo ha revelado a través de la Escritura, a través de la palabra inspirada, la forma en la cual podemos estar unidos. Y para que se pueda dar la unidad necesitamos ciertas características personales en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad y también, hermanos, la misma mente en las cuestiones doctrinales.
Cuando nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo y nosotros tenemos esta clase de carácter y tenemos esta unidad en cuestión de doctrina, hermanos, ¿qué problema debiera de existir en nosotros? Nada, absolutamente. Y en ambas cosas debemos estar bien comprometidos. Dice en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, note usted, y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Estas cosas son bien importantes, hermanos, porque cuando no hay humildad, no hay mansedumbre, no hay paciencia, no hay amor entre nosotros, van a surgir pleitos, enemistades, disensiones, divisiones. Y dice el verso 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debe haber en nosotros ese deseo, ese esmero y esforzarnos para que haya unidad entre nosotros, aplicando estos principios y estas virtudes en nuestra vida personal. Pero no solamente dice eso, sino también en cuestión de doctrina. Debemos tener la misma mente, el mismo parecer. Un cuerpo, dice aquí el apóstol Pablo, y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidad, hermanos. Y así es como se da la unidad del Espíritu. Y cuando esto sucede, cuando hay unidad, hermanos, en nosotros, entonces la atmósfera que se va a respirar será una atmósfera de paz, un ambiente de paz, de armonía, de amor, de unidad. Pero ¿qué más aconseja el apóstol Pablo? Otra cosa que él dice es que no se debe seguir a los hombres. Queremos nosotros la unidad en esta iglesia. Los hermanos en Corinto querían estar unidos. Ellos tenían que escuchar esto que Pablo decía. Nuestra mirada no debe estar puesta en los hombres. Nosotros no seguimos a ninguna persona en particular. Dice el versículo 11 y 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hermanos, para llegar a ser uno como iglesia, para llegar a tener la unidad, la armonía entre nosotros, esto es un factor clave, importantísimo. Nuestra mirada no debe de estar puesta en los hombres. Nunca hagamos eso. Ese es un grave error. Las contiendas que había entre los corintios eran producto de que algunos se identificaban como seguidores de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y dice también, y otros de Cristo. Y sin embargo, hermanos, en la manera en la que Pablo escribe esto, da a entender que usaban el nombre de Cristo simplemente como un partido más entre ellos, como diciendo que Jesús había sido un mejor predicador de lo que era Pablo o Apolos o Pedro, y que lo preferían a él sobre ellos. En ese sentido, hermanos, es como al parecer habían hecho de Cristo simplemente un partido en la iglesia en Corinto. De lo contrario, pues no hubiera estado mal que dijeran: yo soy de Cristo. Y Pablo no hubiera mencionado esa parte: yo soy de Cristo, en conjunto con yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Pero lo menciona ahí porque estaban usando simplemente el nombre del Señor como un partido más, de la misma manera que eran los otros partidos que había entre ellos. El punto, hermanos, es que los corintios tenían la tendencia a seguir al hombre y se hacían partidos entre ellos como si fuera una competencia, o como si Pablo, Pedro, Apolos, Cristo como predicadores fueran rivales. Y así lo estaban viendo y así lo hacían. Probablemente, hermanos, el problema se vio agravado por el hecho de que en la comunidad griega, lo que era la retórica, la elocuencia, el arte de hablar persuasivamente era algo muy apreciado. Los griegos, hermanos, se distinguían por ser filósofos,
ser personas letradas. Ellos exaltaban la sabiduría. Y probablemente eso agravó la situación entre los hermanos de manera tal que exaltaban a los predicadores. A ver quién era mejor. A ver quién hablaba más bonito, a ver quién era más sabio, a ver quién era más elocuente. Y ponían su mirada y se hacían partidarios de los predicadores. Pero Pablo, hermanos, condena dicha actitud. Él está en contra de eso. Totalmente en contra. Hermanos, nunca debemos poner nuestra mirada en los hombres. Nunca. Queremos mucho a los hermanos que predican. Queremos mucho, los apreciamos a los hermanos que enseñan la palabra de Dios. Valoramos grandemente su trabajo. Agradecemos el esfuerzo que hacen por edificarnos. Pero recuerde esto, no debemos hacer partido, ni debemos poner nuestra mirada en ellos simplemente por su destreza como oradores. A veces hay esa tendencia en algunos hermanos. ¿Sí? Tienen ese mal de predicadoritis, donde de verdad llega tanto su admiración por cierto predicador, por cierto hermano, por su elocuencia, por su sabiduría, y ponen su mirada en él, chueco derecho, yo soy de tal hermano. Y no es así. No debemos adularlos por su elocuencia, no debemos compararlos, no debemos hacer proselitismo sobre quién es mejor que otro. No, eso es un error, hermanos, no hagamos esas cosas. Eso solo va a causar conflicto entre los miembros, conflicto entre las familias que componen la iglesia. Se harán partidos, se harán divisiones. No, hermanos, no hagamos eso. Evitemos elevar a los hermanos, a los hombres y hacernos partidarios de alguno en particular. No. Eso jamás, hermanos, debemos hacer. Los corintios habían cometido ese error, pero Pablo aquí los está reprendiendo y les está diciendo, la mirada no se pone en los hombres. Pero también les da el siguiente consejo y les dice que todo nuestro apego debe de ser siempre en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, continuando la lectura en el capítulo 1. Primero los Corintios 1:13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Dice Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol hace una serie de preguntas de retórica que dejan en claro a quién debemos de seguir, en quién debe de estar puesta nuestra mirada. Les dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? Hermanos, ¿está dividido Cristo? Obviamente que no. Cristo Jesús no está dividido, por lo tanto la iglesia en Corinto, siendo un cuerpo en Cristo, no debería de dividirse. Si Cristo no está dividido, ellos tampoco deberían de estar divididos. ¿Cómo se puede justificar la división entre ellos o la división en cualquier lugar? No, hermanos, Cristo no está dividido. Dice Pablo, ¿fue crucificado Pablo por nosotros, por vosotros? ¿O fue crucificado Pedro o Apolos por vosotros? Él pone su nombre sobre la mesa para ejemplificar. Nuevamente la respuesta es un contundente no. El punto, hermanos, es que debemos seguir única y exclusivamente a aquel que fue crucificado por nosotros, aquel que dio su vida en rescate por nuestros pecados, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Pablo no había sido crucificado por ellos, ¿por qué decían yo soy de Pablo? Si Pedro no había sido crucificado por ellos, ¿por qué decían yo soy de Pedro? Y Pablo les hace ver, ¿quién fue crucificado por ustedes? Cristo Jesús. Entonces sigan a Cristo. Dice Pablo, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Nuevamente, hermanos, la respuesta es no. Y si no habían sido bautizados en el nombre de Pablo, entonces su lealtad tenía que ser a aquel en cuyo nombre habían sido bautizados. No en el nombre de ninguna persona en particular o predicador. Hermanos, seguir a los hombres es despreciar a aquel que murió por nosotros en la cruz. Seguir a los hombres es olvidar el nombre que confesamos cuando fuimos bautizados. Seguir a los hombres, hermanos, es un error muy grande que muchas personas cometen. Jamás olvidemos que nos convertimos a Cristo. Cuando obedecimos el Evangelio, entregamos nuestra vida a Jesús, y es a Él a quien nosotros debemos de seguir. Nuestros ojos deben de estar puestos solamente en Cristo Jesús. En el versículo 14 dice el apóstol Pablo, continuando la lectura, dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dice Pablo. Tal parece que también había hermanos que expresaban lealtad a aquel que los bautizara. Yo soy del hermano fulano porque él me bautizó. Grave error. Hermanos, no seguimos a los hombres, no fuimos bautizados en el nombre de ninguna persona. A mí me bautizó el hermano Ramón Sandoval el 20 de diciembre de 1992. Y lo recuerdo todavía con mucho cariño. Y seguramente ustedes recordarán ese día en que fueron bautizados, y recuerdan el momento en que fueron bautizados, y recuerdan también con cariño quién les bautizó. ¿Pero eso qué? ¿Eso qué? Lo importante no es el hermano que lo hizo, sino el nombre, en el nombre de quien fuimos bautizados. ¿Sí? Eso es lo importante. Por eso Pablo agradece haber bautizado a muy pocos personalmente de ellos, para que no dijeran: yo soy de Pablo porque a mí Pablo me bautizó. Qué bueno, dice él, que he bautizado de entre ustedes a muy pocos. Con esto expresa un desacuerdo total en lo que estaban haciendo, y un desacuerdo en que utilizaran su nombre de esa manera. Pero también otra cosa que el apóstol Pablo dice es que no debemos de enfatizar la sabiduría de palabras, sino la predicación del Evangelio. Dice en el verso 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sí. Pablo deja muy en claro, hermanos, que la salvación no es el resultado de la sabiduría o de la elocuencia del hombre, sino más bien de la predicación del Evangelio, de la predicación de la cruz de Cristo Jesús. En realidad, hermanos, eso es lo que cuenta a los ojos de Dios. Eso es lo importante. Si una congregación recuerda siempre que su apego, su lealtad es a Cristo, si una congregación se concentra en su responsabilidad de predicar a Jesucristo crucificado, hermanos, las disputas se acabarán y la unidad prevalecerá, porque será una iglesia enfocada correctamente, enfocada en Cristo y enfocada en la misión que nos ha dado el Señor. No hay lugar para andar peleando, andar enemistados. Debo aclarar también, hermanos, que aquí el apóstol Pablo no está diciendo que el bautismo no es importante, porque algunos utilizan este pasaje, este verso 17 y estas palabras de Pablo para decir que, pues no, Cristo no nos mandó a bautizar porque el bautismo no es importante para la salvación. No es lo que está diciendo Pablo. Debemos analizar estas palabras en base al contexto, ¿verdad? El contexto anterior. Él había bautizado con sus propias manos, de acuerdo a lo que dice anteriormente, a muy pocas personas. A muy pocas personas.
Lógicamente habían sido bautizados. Cuando estudiamos allá en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo llevó el evangelio a los corintios, dice que muchos de los corintios creían, oyendo, creían y eran bautizados. Muchos. Pero lógicamente Pablo no los bautizó a todos personalmente, él bautizó a algunos. Y los demás hermanos bautizaban a otros. Pero oían, creían y eran bautizados. En realidad, hermanos, lo importante, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pablo, es predicar el evangelio para que las personas crean y se bauticen como lo ordenó el Señor, sin importar quién de entre nosotros lo haga. En realidad, quien sumerja a la persona no es en sí lo importante. Lo importante es que nosotros, hermanos, prediquemos el evangelio a toda persona, a toda criatura, como el Señor Jesucristo lo ordenó. Si usted le está predicando a alguien, tal vez usted está teniendo estudios con una persona, usted lo está invitando al servicio a la iglesia, la persona está escuchando el evangelio y usted le está enseñando, eso es lo importante. Si la persona decide obedecer el evangelio y bautizarse, si lo bautizo yo, si lo bautiza el hermano Lizardo, si lo bautiza el hermano Alberto, el hermano Ricardo, eso no importa. Lo importante es predicar el evangelio para que las personas crean y se salven. Eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando aquí. Si usted personalmente nunca ha bautizado a nadie, usted no debe pensar, ay, estoy faltando al mandamiento de Dios porque nunca he bautizado a alguien, nunca lo he sumergido, nunca me he metido al agua con alguien a bautizarlo. Usted no está faltando al mandamiento. El mandamiento es predicar el evangelio. Si usted lo bautiza, pues está bien, excelente. Pero si lo bautiza otro hermano, usted hizo exactamente el mismo trabajo. Exactamente lo mismo. Aquí también podemos verlo como un hebraísmo, hermanos. Muchas veces en la Biblia hay frases no y luego dice sino, ¿verdad? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. No me mandó el Señor a bautizar, sino a predicar el evangelio. Es exactamente la misma construcción, la misma frase en ese sentido hebraico. Diciendo, hermanos, que no primeramente a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ese es el punto que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, sí, lo verdaderamente importante aquí es enfocarnos, poner nuestra mirada en Cristo, enfocarnos en predicar el evangelio a las personas. Los griegos eran muy dados, repito, a la sabiduría, a la elocuencia, a la retórica, a la oratoria, a la filosofía, a cosas por el estilo, y le daban mucha importancia a esa clase de sabiduría humana. En realidad lo importante es el evangelio. Y eso, hermanos, debemos tenerlo bien presente y enfocarnos en hacer la obra de Cristo Jesús para evitar que haya entre nosotros esa clase de disensiones y divisiones. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Ojalá que sea de ayuda esto que estamos considerando, y definitivamente, hermanos, hay mucho que aprender en estas instrucciones que Pablo da a la iglesia en Corinto. Hay el plan de salvación aquí en pantalla para los amigos que no han obedecido todavía el evangelio. Hoy es el día de salvación, es el día que Dios le da la oportunidad de venir a la obediencia del evangelio y recibir el perdón de sus pecados. ¿Qué le detiene? ¿Qué le falta? Si usted está decidido, en este día venga Cristo, confiese su fe en Jesús y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Así como estamos, hermanos, vamos a cantar el himno de invitación. Nuestro hermano José Audén tiene el tiempo, himno número 156.